que se reparten entre aquellas universidades que realizaron cambios irrevocables a sus sistemas de pensiones. El resto es derivado de las aportaciones tanto del patrón como de los trabajadores, establecidas en el reglamento, mismas que no existían en el esquema original, lo que nos permite un periodo suficiente hasta el año 2025, de acuerdo con el último estudio actuarial realizado. Esto, sin duda, representa un importante saneamiento a los pasivos contingentes, disminuye la presión hacia las finanzas de la universidad y da mayores esperanzas a los trabajadores de recibir una pensión digna y de conservar su fuente de trabajo. El plazo de resolución al trámite de solicitud de pensión no está sujeta a la disponibilidad presupuestal del Fondo de Pensiones, como ocurre en otras instituciones de seguridad social. El régimen de pensiones paga actualmente un bono de permanencia a los trabajadores académicos y administrativos de confianza que por incorporación de la edad biológica decidieron permanecer de manera voluntaria como trabajadores activos de la generación en transición. Y bueno, aquí quisiera comentarles un principio del pueblo judío que dice: te puedes jubilar, pero no te puedes retirar. Más vale que al día siguiente de tu jubilación tengas pensado qué vas a hacer, aunque no sea rentable. Entonces es lo que platicamos con nuestros maestros. Maestros, aunque usted tenga ya el derecho de jubilarse, si usted tiene la fuerza suficiente y no tiene otro plan alterno después de la jubilación, pues siga trabajando con nosotros y además le vamos a dar un bono a la permanencia, lo cual vigoriza la estabilidad económica de la institución y crea certidumbre en la permanencia de nuestros empleados. De igual forma, la elaboración del reglamento del régimen de pensiones y jubilaciones de los trabajadores académicos y administrativos de confianza consolida la seguridad social como valor institucional, pues proporciona orden, transparencia y confianza en el otorgamiento de pensiones dignas y seguras para los hombres y mujeres trabajadores de la UJAT. Asimismo, los beneficiarios que han alcanzado el derecho a las mismas fortalecen con ello la motivación y el sentido de permanencia. Datos recientes de la aplicación del régimen: al año 2015 se han otorgado un total de 148 pensiones distribuidas de la siguiente manera: 76 pensiones por jubilación, 15 pensiones por jubilación anticipada, 25 pensiones por orfandad, 25 pensiones por viudez, 5 pensiones por invalidez, 2 pensiones por ascendencias. Uno de los logros más importantes es las pensiones por viudez. En el antiguo régimen, al maestro que fallecía se le daba solo servicios a su viuda 6 meses. Entonces, actualmente, nuestros compañeros que se nos adelanten saben que su viuda tendrá una pensión. Conclusiones. Este es, a grandes rasgos, el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Su implementación fue compleja, pero los resultados obtenidos en el corto plazo han ayudado a que esta ascensión sea unánime, hecho que nos ha llenado de orgullo. El sistema es flexible y sobre la marcha hemos realizado algunas educaciones menores, siempre pensando en el interés superior de los trabajadores y de la institución. De allí que estamos convencidos que el modelo puede ser reproducido con los matices correspondientes en otras instancias y universidades públicas de Tabasco y otros estados. Y bueno, así como un día fuimos a aprender a Nuevo León, a Guadalajara, esto lo acompañamos, lo vamos a compartir con nuestras universidades hermanas del estado de Tabasco. Tengo la plena convicción que con la implementación de este modelo hemos privilegiado el sentido de solidaridad social que nos caracteriza, aunque estoy consciente de que en nuestra universidad se requieren reformas de segunda generación al sistema de pensiones, fundamentalmente para los trabajadores administrativos sindicalizados y para la generación en transición de trabajadores académicos y administrativos de confianza. Bueno, cuando nos dimos a esta tarea, teníamos ya una serie de compañeros jubilados. Actualmente estamos los que estamos en la generación en transición, pero a partir del 2008 está la nueva generación, que ellos ya están participando en el Seguro Social. Al igual que Guadalajara, estamos en la modalidad 10, solo se cubren los servicios médicos y las aportaciones de los nuevos compañeros van a nuestro régimen para tener la solidaridad generacional.
Entonces, bueno, pues tendremos ahorita 3 generaciones: los que ya estamos jubilados, los que estamos en transición y las nuevas generaciones que están yendo todos al Seguro Social. Por eso lo que dijo el señor rector de Nuevo León es muy importante, es un gran esfuerzo entre gobiernos, universidades y sindicatos. Al mismo tiempo que garantizamos la certeza y la continuidad de nuestra historia, la tranquilidad de nuestras familias y un devenir provisorio para nuestras instituciones. Y solo para concluir, aprovechando los comentarios de nuestra compañera Celina y del rector de Nuevo León, coincidimos en que hay que hacer un acuerdo nacional que tendrá matices hacia una vida digna, hacia una mayor certeza, y ya nosotros también estamos explorando beneficios a través del ISR de acuerdo a las nuevas reformas fiscales, que sí vale la pena explorarlas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, rector, por su participación. Como pueden ver por el orden de participantes, con esto terminamos con los rectores de universidades o representantes de universidades, y ahora entramos con los sindicatos. El siguiente panelista es Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general. Secretario general, líder, adelante. Gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros, muy distinguidos panelistas y señores senadores de la Comisión de Seguridad Social, que nos han permitido en este momento tener la oportunidad de un intercambio de reflexiones, sobre todo de algo tan importante como son los fondos de pensión y jubilación de los trabajadores. Es importante tener presente la experiencia que aquí se ha comentado por el rector de la Universidad de Nuevo León y por el rector de la Universidad de Tabasco, en 2 sentidos. Uno, que sí es posible un régimen solidario y de reparto. Y eso debe ser un ejemplo a seguir en el ámbito universal. Y 2, que las cosas no deben hacerse verticales, sino en función de la consulta, que es lo que aquí nos manifestó nuestro compañero de la universidad, señor rector de Tabasco, de la Universidad de Juárez de Tabasco. Eso es lo fundamental para tener un acuerdo nacional sólido, algo que lamentablemente le falta al Senado de la República y a la Cámara de Diputados. No consultan a nadie y aplican sus criterios muy particulares. Y eso es algo que nos parece importante que lo retomen como un ejercicio. Hoy este es un ejercicio y lo saludamos. Positivo, benéfico, debiera ser el camino. Los universitarios merecemos pensiones dignas y suficientes. Aquí en México se insiste en que hay que transitar obligadamente por las cuentas individuales. Las cuentas individuales tienen una gran ventaja en beneficio del trabajador si y solo si existen salarios dignos y capacidad de ahorro. Con lo que tenemos ahora, con los salarios prácticamente al día y con el ejercicio permanente de cubrir
todo lo que requiere una familia de un salario insuficiente, ¿cómo va a poderse ahorrar? Que es el sustento principal de una cuenta individual, el ahorro individual. ¿Cómo se va a ahorrar? El 20, el 30, el 40% si el salario es totalmente insuficiente. Y ahí es donde entra los fondos de pensión y jubilación solidarios, porque son más accesibles en su conjunto, el poder desarrollarlos, cuando se desarrollan bien. Cuando no se desarrollan bien, pues evidentemente que si los recursos se distraen para otras cosas, pues los fondos de pensión y jubilación solidarios nunca van a ser suficientes. Por eso quiero compartir con ustedes estas reflexiones. Por definición, el Estado tiene la obligación de lograr e impulsar el bienestar de la sociedad y de manera fundamental el de sus partes mayoritarias más desprotegidas, más vulnerables. Aquí preciso, el Estado no es el gobierno, somos todos. El Estado está obligado a dotar a su población de educación de calidad, de seguridad pública, de un empleo bien remunerado, de vivienda digna, de ingresos económicos suficientes, de seguridad social, dentro de esta, de pensiones dignas que sirvan para recompensar el trabajo que con esmero y dedicación aportamos trabajadores y entre estos los universitarios en beneficio de la sociedad. Al respecto, en una buena parte de las universidades públicas y en particular en la UNAM, de 1929 a 1951, los profesores y trabajadores no contaban con la garantía de poseer una pensión al momento de retirarse. Fue hasta noviembre de 1951 cuando estos, por cuestiones y presiones sindicales de aquellos tiempos, fuimos incorporados a las prestaciones que otorgaba la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro, institución creada en 1925, a los pocos años de finalizada la Revolución Mexicana. Desde los años 50, la universidad y sus trabajadores comenzaron a aportar cuotas para conformar el fondo que nos garantizaría contar con una pensión al momento de nuestro retiro laboral. Posteriormente, el personal al servicio de la UNAM pasó a recibir las prestaciones que ofrecía el régimen del ISSSTE. Es así como se dieron las cosas y comenzaron a conformarse los fondos de pensión con características solidarias, donde los trabajadores de menor antigüedad solidariamente financiaban las pensiones de los que se retiraban y así sucesivamente. Las cosas por décadas funcionaron bien hasta que diversos gobiernos comenzaron a desviar recursos de esos fondos para cubrir intereses ajenos a estos, y de esa forma se inició la descapitalización de los fondos de pensión hasta que llegamos a los momentos actuales, cuando estos hicieron crisis. A la imposición en México del modelo económico neoliberal y por influencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, el esquema solidario empezó a declinar y por disposiciones externas se optó por echar a un lado el esquema solidario y se malarmó un régimen pensionario por la vía de las AFORES, con el cual se optó por entregar la administración de los fondos al sistema financiero y bancario, los que aparte de canalizarlos hacia la especulación, impusieron leoninos cobros por manejo de cuentas. Estos modelos se inspiraron en los creados en Chile, Argentina y España, siendo retomados cuando empezaban ya a hacer crisis y se encontraban en momentos de revisión. Situación que ahora Argentina recupera los fondos solidarios y de reparto. Chile se encuentra en ese proceso. Dentro de este panorama de incertidumbre, las universidades públicas se vieron severamente golpeadas, ya que con los recortes que empezaron a recibir sus subsidios federales y estatales, producto de las diversas crisis económicas que ha padecido la nación
en un momento se vieron imposibilitadas para cubrir adecuadamente sus gastos corrientes, salarios y por ende las pensiones que éstas venían otorgando con sus recursos a su personal retirado. Quiero dejar claro que hacia las universidades públicas nunca se planteó el constituir un régimen pensionario único. Se prefirió entrarle a la atomización, como hasta ahora se sigue insistiendo, llegando al extremo de que en los tiempos presentes, en nuestras instituciones educativas, tenemos la existencia de 5 modelos de pensiones. Por un lado, las que tienen sistemas por afiliaciones al ISSSTE o al IMSS, otras que se manejan mediante sistemas complementarios, pues están afiliadas a cualquiera de estas dos instituciones y solo aportan un complemento. Las que se encuentran afiliadas a instituciones creadas en las entidades federativas, como es el caso del Instituto de Pensiones de Veracruz, las que asumen con sus propios recursos económicos la totalidad de las pensiones y las que tienen acceso a 2 pensiones, la que otorga la universidad y la proveniente de una instancia de seguridad social. Aquí solamente precisarles que el 45% de universidades públicas se encuentran en ese esquema. El resto, el 55%, están o en el Seguro Social o en el ISSSTE solamente. Hoy en día, la mayoría de esos fondos se encuentran descapitalizados, en crisis de suficiencia, y por ende las universidades impedidas presupuestalmente para seguir cumpliendo con el desarrollo de sus funciones sustantivas, lo que pone en peligro al mismo concepto y modelo de universidad pública mexicana. Aquí es importante destacar que para un desarrollo financiero viable, sano y perenne, solamente tenemos no más de 3 universidades. Entre ellas está la de la Universidad de Nuevo León y está la de la Universidad de California. Y eso es algo que finalmente para nosotros nos debe llamar la atención, porque todas, absolutamente todas, no tienen viabilidad financiera hasta este momento. Y la perspectiva es el quiebre total y absoluto, más temprano o más tarde, pero va a suceder. Tan es así de grave la situación que según cifras de la NUYES, para poder darle viabilidad a los sistemas de pensiones hoy existentes, se requiere de que el gobierno federal aporte 20,000 millones adicionales a lo que ya viene aportando, que es una cantidad sustancialmente importante. Es tiempo ya de que el Estado mexicano asuma a cabalidad su obligación constitucional de defender a la educación pública mexicana como el patrimonio cultural más importante que tenemos los mexicanos, dejar de ver a la educación como un gasto y observarla como una inversión. El Estado debe implementar la formación y administración de un fondo universal de reparto y solidario, con aportaciones tripartitas provenientes de los derechohabientes, de las universidades y del propio Estado. Para capitalizarlos, estos fondos deben ser invertidos en la construcción de infraestructura educativa. Repito, tomando en cuenta que estamos hablando de que la educación no es un gasto, sino una inversión que beneficia a la sociedad al sacarla de la ignorancia y llevarla por los senderos del saber, el cual, mientras sea mayor, tendremos un mejor país para heredarlo a nuestros hijos. Repito, nuestra propuesta es que el Estado debe asumir la creación de un fondo universal de reparto solidario, constituido con aportaciones tripartitas y administrado por representaciones de los derechohabientes, de las administraciones universitarias y del gobierno. Un Estado debe asumir su responsabilidad constitucional hacia la Universidad Pública Mexicana, fortaleciéndola, engrandeciéndola y tomándola como lo que debe ser, un enorme tanque que resguarde y fortalezca el patrimonio cultural de México. Este es un planteamiento que ojalá y sirva para la reflexión. Se vienen haciendo muchos ejercicios en las universidades porque de no hacerlos, aquí mismo lo estamos escuchando,
la asfixia económica sería total y absoluta. Pero lo único que se está haciendo con paliativos como los que se vienen desarrollando es generar efectivamente el retraso de esa asfixia, porque de que se va a dar, se va a dar, si se sigue en el mismo esquema. Aquí mismo está una propuesta ya aprobada por la Cámara de Diputados sobre el pensionista, que está en el esquema igual de las cuentas individuales y que finalmente pone en gravísimo riesgo los recursos y los ahorros de los trabajadores. Ojalá y que estos ejercicios que nos han mencionado, tanto los compañeros de la Universidad de Guadalajara, de Nuevo León y de Tabasco, puedan servirnos como elementos de puntos de partida para que a su alrededor, si no lográramos constituir un fondo universal de pensiones y jubilaciones, pues lográramos constituir un fondo universal de universidades de pensiones y jubilaciones que permita hacernos más fuertes en nuestro querido sistema universitario. Por su generosidad y atención, gracias. Muchas gracias, secretario. Nuestro siguiente expositor es Francisco Díaz Aguirre, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Adelante, líder. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Saludo con mucho afecto a los miembros del panel, tanto ponentes como el comentarista, como el único senador presente también, el moderador, agradeciendo pues que seguramente tendrá la gentileza de compartir con sus compañeros de la Cámara Alta las reflexiones que no quedan luego en los documentos o en las grabaciones, sino la parte emotiva y de las percepciones tanto de autoridades de universidades como de dirigentes que representamos a los trabajadores. Bueno, la verdad es que el ingeniero Agustín ya dijo todo lo que yo pensaba decir. Eso permite que sea muy breve, y el consuelo que me queda es que yo voy a poder decir cosas que Rafa Garza pensaba decir, entonces ahorraremos tiempo. No, miren, más allá de la broma, también hay que tomar en consideración que esta mesa es parte de un foro en donde en los días previos también se han dicho cosas muy importantes, pues, ¿no? Y quisiera, si me ponen por favor la próxima lámina y yéndome de la manera más breve posible, afirmar una verdad que todos sabemos: el problema de la seguridad social es global. O sea, no es un tema exclusivo de nuestro país, aunque en nuestro país evidentemente, dependiendo con quién nos comparemos, tenemos una situación bastante complicada. Solo citaría el primero y el último dato de esa lámina, donde menos de la tercera parte de la población en el mundo tiene acceso a sistemas de seguridad social integrales. Y el último, en atención a las compañeras, menos de una tercera parte de las mujeres que trabajan tienen asegurado recibir prestaciones monetarias que les aseguren el ingreso mientras que están en la fase del embarazo o inmediatamente después del nacimiento. La siguiente lámina. El escenario global de las pensiones presenta una cobertura efectiva a la baja, y en casi todo el mundo, con honrosas excepciones, sobre todo en los países más desarrollados y con mejores economías, lógicamente, los niveles de la pensión no son los adecuados, no son suficientes. Eso pasa en los 5 continentes. Después de varias décadas de una discusión de un problema que aquí no es un problema que va a generarse pronto, es un problema que tenemos desde hace tiempo, y por mucho que se ha hablado parece que no se alcanza a percibir el sentido de urgencia que tiene atender un problema como este. Pero yo afirmaría, y bueno, aquí hago una aclaración, evidentemente si las personas que piensen que el mundo funciona con un capitalismo globalizado que no puede cambiar, pues mucho de lo que yo diga no tendrá sentido, pues, ¿no? Pero si algunos creemos que los estados, y bien dicho que los estados no son los gobiernos, sino todos los que integramos al Estado, tenemos una responsabilidad en materia como esta, tendríamos mucho que cambiar. Entonces, la afirmación tajante que hago es que el tema de la seguridad social, tanto de servicio de salud como de prestaciones económicas que no pueden ir desligados, es una responsabilidad
de los estados. Las reformas tipo OCDE y organismos de financiación internacional han procurado, sobre todo en las décadas de los 70s y los 80s, realizar sistemas de pensiones que el objetivo es ahorrar costos, principalmente incluyendo retrasos de la edad de jubilación, la reducción de prestaciones y el aumento de tasas de cotización. Recientemente organismos internacionales también, como la Organización Internacional del Trabajo, y en algunos países, ya mencionó el ingeniero Agustín, el caso de Argentina, el caso de Chile, que también está en revisión, se está revirtiendo las privatizaciones que se dieron en los 80s y 90s para mejorar la seguridad del ingreso y revisar el tema de la edad avanzada. Porque no olvidemos, si quieren vamos poniendo la siguiente lámina, que desde la concepción misma de la seguridad social y del derecho a las pensiones, el tema de la edad no se establece en función de cifras actuariales o de estudios de gabinete. Se establece de alguna manera pensando hasta qué edad puede la persona trabajar, cuándo sus fuerzas físicas, biológicas, mentales le permiten seguir trabajando. Entonces, por eso a mí me parece de repente muy absurdo. Tiene su lógica financiera, por supuesto, tiene su lógica económica y matemática, pero decir, vamos a aumentar la edad de jubilación porque tenemos que hacerlo, porque no hay dinero para sostener. Antes, si la expectativa de vida era de 68 años, manteníamos a los pensionados durante 3, si ahora es de 75, los tenemos que mantener durante 10, y si se incrementa a 80, la esperanza de vida va a ser durante 15, pues tenemos que aumentar la edad. Pues es como una reflexión que no está considerando lo principal, que es el factor humano de la capacidad que tenga, ¿no?, una persona para continuar trabajando. Digo, decirlo en el papel es muy, muy fácil, y fundamental en las finanzas también, pero la edad de jubilación tiene una razón, en principio físico-biológica, no de tema de finanzas, pues, ¿no? Pero bueno, volveré en este punto más adelante. Yo digo que es necesario, aunque el foro sea sobre pensiones, también hablar de tema de los servicios de salud. En el caso nacional, paso rápido, pero pues hay un 23% de la población que no tiene afiliación a ningún servicio de salud. Sabemos que es un logro de los últimos años, que a través de la creación del Seguro Popular hay un 45% de la población que antes no tenía ninguna cobertura de salud, que ahora sí la tiene, pues, ¿no? El tipo de afiliación, bueno, ahí está la gráfica. El 56% es directamente los beneficiarios, el trabajador o trabajadora, vaya, el 38, perdón, estoy leyendo mal, el 56 son los beneficiarios, 4% jubilados, 2% estudiantes, según el INEGI. La siguiente lámina, por favor. Bueno, ya no lo dije, pero la mayor parte pues están en sistemas relacionados con pensiones, en el IMSS. El Seguro Popular evidentemente es puros servicios de salud y de cuestionable calidad, pero el escenario nacional de las pensiones es quién otorga una pensión: el 73% el IMSS, el 18% el ISSSTE y el 9% otro esquema, tanto el de las Fuerzas Armadas y ejemplos estatales, como también esquemas mixtos. Y pongo como ejemplo lo de Guadalajara. La pensión, bueno, lo otorga ahora nuestro fondo, el fideicomiso que se creó, pero la seguridad social pues también va acompañada por los servicios de salud que hace el IMSS a través de una cuota que se le paga. Entonces, vuelvo al tema de la esperanza de vida. Pues ahora resulta que es mala noticia vivir más años, ¿no? Porque entonces, como no nos morimos pronto, pues entonces ¿cómo vamos a mantener la pensión de todos? Digo, esa de repente es una visión que pudiera calificar hasta de genocida, pero no exageremos, pues, ¿no? Simplemente veamos que hay dos componentes: el financiero, el económico, el actuarial, pero también el tema de capacidades, de salud, el tema humano, pues, ¿no? El tipo de pensión, según la fuente que consulté, que es la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social del INEGI, el 71% tiene una pensión directa, el 29% una pensión derivada. Y enfatizo, aunque sea reiterativo, el problema es que las pensiones que tenemos no son suficientes ni remotamente.
por ser también una consecuencia de los niveles de ingreso que tenemos, los niveles de ingresos salariales de la mayor cantidad de la población, no nomás el 60% del sector informal, también los que estamos en el sector formal, incluido en instituciones públicas, tenemos salarios absolutamente insuficientes, y entonces la consecuencia lógica en esquemas como los que tenemos es que nuestra pensión también será insuficiente. El promedio de pensión es 4,469 pesos. Si pensamos cuánto dinero nos hace falta para comprar la canasta básica con una pensión como esa, estamos 4,131 pesos nos hacen falta para poder comprar los alimentos, nada más para comer, teniendo esos niveles de pensión. Pero si además consideramos necesidades básicas como todos los servicios fundamentales, vivienda, ropa, transporte, educación, nos faltarían 12,000 pesos más. Bueno, según la misma encuesta, actualmente se mantiene, eso de se mantiene no me gusta tanto el término, pero así se acostumbra decir, se mantiene a los pensionados menos de un año al 4,6%, de 1 a 3 años a 20,1%, entre 3 y 10 años al 38,9%, y durante más de 10 años al 33,6%. Esto claro que se va modificando en el tiempo justamente por el incremento en la esperanza de vida. Pero también pensemos en la calidad de vida. O sea, ahora que tenemos más esperanza de vida, ¿nos tardamos más en envejecer? O sea, la gente que a lo mejor se moría antes a los 68 y dejaba de trabajar a los 65 porque biológicamente ya no era posible, quiere decir que ahora, como prolongamos gracias a la ciencia y todos los avances de la esperanza de vida, ahora a los 75 años seguimos estando pues con mucha fuerza, con mucha viveza, con todas nuestras capacidades. Yo francamente no lo creo, y cualquier análisis del estado de salud en general de la población, justamente al contrario. Antes teníamos una población en determinados aspectos con mayores niveles de salud, pues, ¿no? Pero con menos esperanza de vida. Siguiente lámina, por favor. Voy al punto de las universidades, porque bueno, no nomás porque es el tema de la mesa, sino porque es nuestro espacio, nuestra fuente de trabajo sobre lo que podemos opinar. Los tres principales problemas financieros de las universidades públicas, se ha dicho mucho, cito la NUYES, en un reciente foro donde se analizó la legislación mexicana de la educación superior, justamente aquí en el Senado de la República, son la entrega, más bien la falta de entrega o el retraso en la entrega de los subsidios federales y estatales. Hay que señalar también la desproporción que a veces hay entre lo que aportan las entidades federativas y lo que aporta la federación, la insuficiencia de recursos económicos y el pago de jubilaciones y pensiones. Se ha dicho suficiente esto, pero quiero citar algo entrecomillado que dijo el secretario de Educación Pública. Y leo: no podemos permitir que las pensiones o el sistema de pensiones de las universidades del país detengan su desarrollo. Creo que todos coincidiríamos con esa afirmación. Con lo que no coincidiríamos es que entonces eliminemos los esquemas de pensiones que tienen las universidades para que ya no sea un problema financiero. Más bien, al contrario, y se ha dicho suficiente, encontremos cómo sustentar esos derechos para que no se detenga el desarrollo de las universidades, que todo el mundo lo dice, pues, ¿no? Todo el mundo lo sabemos. Es la palanca fundamental de desarrollo de cualquier nación. 10 años tiene, según mis cálculos, la creación del Fondo Extraordinario, que creo que todavía se llama reformas estructurales, pero es insuficiente y ha tenido recortes y ha sido accesible a pocas universidades, también porque pocas universidades han entrado a reformar su sistema de pensiones. Pero lo que se puede afirmar, y vuelvo a seguir el orden de ideas del secretario de Educación Pública, es que de seguir así va a ser insostenible, no se va a cumplir el compromiso sectorial de alcanzar el 40% de la cobertura en 2018, porque los propios problemas financieros van a impedir esa gran y loable meta que tenemos en nuestro país. Siguiente lámina. La agenda de ANUYES para el desarrollo de la educación superior, concretamente en financiamiento, que compartimos todo lo que se dice ahí, aunque de repente como dirigente sindical pensamos que también les hace falta poner el énfasis en el tema de los salarios
Digo, no es porque a los rectores les toque defender salarios, pero si a final de cuentas cuando vamos a una negociación, como siempre es totalmente entendible que no existe una negociación salarial real, se negocian otras cosas, pero una negociación salarial real no, porque ya está previamente determinado cuánto se puede incrementar de salario. Bueno, entonces seamos aliados en buscar que eso se modifique, pues, ¿no? Pero el objetivo es establecer una política de Estado para el financiamiento de la educación superior. De Estado porque todos asumimos responsabilidad y porque se plantea en un largo alcance. El marco normativo vigente resulta obsoleto y no otorga certidumbre jurídica al financiamiento de la educación superior. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior es de los 70s y tiene como objetivo precisamente, o eso intentó, establecer el tema de financiamiento, y qué bueno que recientemente hubo un foro al respecto. Esperamos que pronto tengamos buenos resultados en el tema. Los fondos de financiamiento extraordinario se han visto limitados en su impacto. En mi opinión, tiene una inadecuada conceptualización y por la ausencia de un soporte jurídico que le asegure estabilidad y suficiencia presupuestal. Muchas organizaciones, muchos sindicatos hemos sostenido, junto con los rectores, que el financiamiento para las universidades tiene que tener un enfoque plurianual, y en este tema hay que entrarle de lleno al reto de los pasivos financieros, porque pues es mucho repetir, pero pues sí es un importante déficit los regímenes de pensiones y jubilaciones, el crecimiento de las instituciones y de la plantilla. Y ojo con esto, si la meta es crecer, si la meta es ampliar cobertura, es un absurdo que si hay fondos para infraestructura, hay fondos para equipamiento, se reciben a más alumnos, se crean nuevas unidades académicas y no hay dinero para plantilla. Entonces, ¿quién va a dar clase a esos nuevos alumnos? ¿Quién va a mantener en condiciones de funcionamiento los nuevos establecimientos? Si resulta que es un problema el crecimiento de planilla que no se está atendiendo debidamente. Y se establece como reto, como déficit el pago de prestaciones laborales no reconocidas por la SEP. No me voy a meter mucho en ese tema, pero pues entonces nada más seamos claros. Entonces, si nuestro patrón es el gobierno federal y las prestaciones las vamos a pactar con la SEP y Hacienda, pues eso hagamos. Digo, si entonces cada prestación que tengamos tiene que ser reconocida financieramente por la SEP, pues no dejemos de hacerle al cuento de que nuestro patrón es la autoridad universitaria y que entonces la SEP, Hacienda, tiene que sustentar cualquier prestación. Bueno, pues entonces esto es así como hacerle como al tío Lolo, ¿va? El análisis situacional y propuesta de Anuyes, en resumen y bastante simplificada, es reconocer los problemas derivados de los déficits, específicamente el sistema de pensiones y jubilaciones de las instituciones, porque esto limita el desarrollo de sus funciones sustantivas y es indispensable mejorar la situación financiera para que cumplan con sus compromisos sociales. Anuyes propone crear un fondo especializado para atender los sistemas de pensiones. Siguiente lámina, que ya me queda menos de 2 minutos. En este foro de análisis y propuestas que recientemente tuvimos aquí en un lugar cercano con Anuyes, las recomendaciones de expertos son abordar el problema desde una visión integral, enfrentar los 2 principales retos, que son los recursos escasos y el envejecimiento. Me gustó lo que dijo en esa frase, pero no coincido con la visión que presentó el representante del IMSS. Prevenir no es prepararse para el futuro, es construirlo. Bueno, pues construyámoslo, pero construyámoslo confrontando ideas y no en la misma lógica de siempre, de que el modelo económico va perfecto, que las reformas estructurales van a hacer que todo funcione, sino vayamos al tema de fondo. Y entonces concluyo, creo, con la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Una comparación muy apretada y muy apresurada. Bueno, pues los sistemas de pensiones individualizados que se basan fundamentalmente en el mercado y en el mercado financiero no garantizan una pensión digna y suficiente. Los niveles de ingreso de la población impiden precisamente esa suficiencia. Con esto el Estado renuncia a su obligación de cubrir con las prestaciones y principalmente benefician a las instituciones financieras. Los que administran el dinero son los que salen beneficiados de este tipo de sistemas. En cambio, los sistemas colectivos que sustentan derechos más allá de la lógica financiera tienen carácter solidario, supletorio, complementario, sistemas de reparto. El ahorro se potencia con mejores formas y esquemas de inversión que decidimos los dueños del dinero, porque siempre dice que los dueños del dinero gobiernan el mundo, pero como que a los trabajadores se nos olvida que los dueños de la mayor parte del dinero somos nosotros.
el Estado garantiza el cumplimiento y benefician tanto a los trabajadores como a la población en general. Me concluyo, porque me quedan segundos, la siguiente. Cito lo que dice el informe mundial de la OIT: las políticas de protección social desempeñan un papel determinante en la realización del derecho humano a la seguridad social para todos, reduciendo la pobreza y la desigualdad, apoyando el crecimiento inclusivo, impulsando el capital humano y la productividad, favoreciendo la demanda interna y facilitando la transformación estructural de las economías nacionales, que eso es lo que aquí no se quiere hacer. No se quiere entrar de lleno, no nomás en el tema de las pensiones, sino analizar el modelo económico que tenemos desde hace más de 3 décadas, que no funciona, o lo digo de otra forma, sí funciona para los pocos beneficiarios de nuestro país, pero no funciona para la mayoría de la población. Entonces, si es una transformación estructural de fondo que se debe de hacer, incluido el tema de pensiones, cierto que es un esfuerzo compartido, no hay otra forma de verlo, pero no hay que dejar de ver que la responsabilidad primaria y principal es del Estado y de los órganos representantes del Estado. No olvidar que los sistemas de pensión están dirigidos a personas, no solo a instituciones abstractas. Es impostergable la reforma, no solo en su óptica económica, que es como se han hecho reformas, o no solo en la política, que es lo que ha limitado las reformas, por no pagar costos políticos, sino también en la social y la jurídica, y digo yo en la educativa. Las pensiones de las IES y del país, coincido con la propuesta que hacía el ingeniero Agustín, deben estar íntimamente relacionadas a instituciones como IMSS e ISSSTE, de forma que garanticen también los servicios de salud y las demás prestaciones sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Con esto terminamos el primer bloque y entraremos a la parte del comentario. Primero agradecerles a todos porque vamos bastante bien en tiempo y hemos estado ahí con el reloj muy bien. Nuestro comentarista es el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, académico de la Universidad de Guadalajara, doctor cum laude de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad de San Pablo, Madrid, España, coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara, investigador nivel 3 del CONACYT, presidente nacional de la Academia Mexicana del Derecho, del Trabajo y de la Previsión Social, presidente internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Doctor, muchas gracias y adelante. Aquí no manejo. Buenos días a todos, compañeros del panel, señor senador. Me permitiré hacer una muy breve síntesis acerca de lo que los 5 compañeros que nos acompañan aquí en este panel, los distinguidos compañeros que representan a importantes universidades públicas del país y además a organizaciones sindicales también vinculadas a ese par de universidades, digamos, más numerosas, más nutridas, más complejas.